En Lucas 15, de 11 al 32, dice la palabra del Señor. Y dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y la repartió la herencia. Y no muchos días después, juntándolo todo, el menor partió lejos a una provincia apartada y desperdició su herencia viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue que se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, y nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Mas el padre dijo a sus siervos: sacadla el principal vestido, el mejor vestido, y vestidle. Ponedle una niña en su mano y zapatos en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido, mas es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y el hijo mayor estaba en el campo, el cual cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la sintonía y la danza. Y llamando a uno de los criados, preguntó qué era aquello. Y el siervo le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha matado al becerro gordo para haberle recibido a salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo: he aquí, he estado tantos años sirviéndote y no me has matado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino tu hijo, que ha consumido toda tu herencia con rameras, has matado el becerro gordo. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas es menester hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Esta parábola la conocemos todísimos, es la parábola del hijo pródigo. Amén. Pero siempre se nos ha hablado de esta parábola como el padre y el hijo, el padre amoroso y el hijo perdido que se va y regresa. Pero en esta ocasión vamos a ponerlo a la actualidad, a como estamos actualmente. Entonces vemos que este señor era la cabeza de hogar, como debe ser todo padre de familia, todo hombre con matrimonio, con hijos, tiene que ser la cabeza del hogar y con autoridad. Vemos que tenía 2 hijos y para tener 2 hijos pues necesitaba una mujer, ¿verdad? Tenía esa esposa que no se menciona aquí. Y podemos ver que el hijo, ninguno de los 2 estaba consentido. Él no fue a decirle a su mamá: mamá, por favor, dile a mi papá que me dé la herencia. No, sino fue directo al padre. ¿Por qué? Porque sabía que el padre era el que tenía la autoridad y era el que decía sí o no. Entonces, él era la autoridad en el hogar. También vemos que aquí no se menciona a la madre. No se le menciona, y lo que yo pude descubrir en esto, la razón que no se le menciona no es porque no eres contada como parte de la familia. Como dicen: no, pues es que en ese tiempo las mujeres no se contaban, no tenían nada que ver en la familia. Claro que sí, tenían que ver un papel muy grande, y podemos ver que esta mujer era una mujer sometida a Dios, porque respetaba a su marido, respetaba la autoridad, respetaba lo que él decía. Lo que él decía era ley. Entonces decía: esto se va a hacer, y ella no decía nada. ¿Por qué? Porque tenía un hombre que era autoridad, que proveía la autoridad, que proveía la economía para su familia. Entonces, ¿quién no quiere tener un marido así? Un marido que se encarga de la educación de los hijos, que se encarga de poner la paz en la casa, todas las reglas que se necesitan. Entonces este hombre eso era la autoridad, y lo que él decía se cumplía. En este tiempo vemos que hay muchos hombres que no están cumpliendo ese papel, a los que por ciertas causas no los dejaron que fueran cabeza, pues qué pena, ¿verdad? Pero hay muchos que se escapan de esta responsabilidad. Hay tanta madre soltera
¿Por qué? Porque el hombre no ha puesto su papel en orden de ser la cabeza y la autoridad del hogar. Como le digo, hay muchos casos y no vamos a juzgar eso, sino que estamos viendo lo que Dios nos enseña aquí en esta palabra. ¿Por qué le dio el Señor la herencia a este joven? En la cultura judía, cuando un hijo cumple 30 años, ya se les considera como adulto. Entonces quiere decir que los dos hijos ya eran adultos. Lo que pasa es que no habían reclamado lo que les pertenecía. Lo que hacen ellos es que se presentan en la sinagoga, entonces el padre lleva a su hijo cuando cumple los 30 años y cuando ya lo declara él que ya está maduro, que sabe que está maduro para salir al mundo, para hacer negocios, para hacer todo lo que tiene, formar familia, entonces van y le dicen a los ancianos de la sinagoga, les dicen, este es mi hijo amado en quien me complace mucho. ¿Y quién dijo esas palabras? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre. ¿Cuándo se bautizó Jesucristo? ¿A los cuántos años? A los 30. ¿Ve? Todo está entrelazado de una manera preciosa. Yo me gocé bastante con este estudio. Bueno, entonces así pasó, que los dos ya tenían los 30 años y ya estaban considerados como adultos. Lo que pasa es que no habían salido pues del hogar. Era un hombre realista, no era sobreprotector, porque no lo vemos que le ruega al hijo, no hijo, quédate, no porque vas a fallar, como muchos, ¿verdad? Que decimos, no, es que te va a ir mal, que porque tú no sabes, que porque no, este señor era una persona realista, que sabía que un día iba a pasar eso, que un día los hijos se van a ir de la casa, tiene que ir a hacer su vida. Entonces el padre sabía también, al momento de dejarlo, que su hijo un día iba a regresar. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía en la casa no lo iba a encontrar afuera. Nadie le encontramos afuera lo que tenemos en nuestra casa. Así es que el padre tenía esa seguridad, lo mismo la esposa. La esposa también tenía esa seguridad de que el hijo un día iba a regresar. Por eso ni ninguno de los dos los vemos llorando, ni suplicando, ni llorando, ni afligiéndose. ¿Por qué? Porque conocían también un Dios que iba a tratar con ese hijo y que lo iba a hacer regresar al hogar. Entonces vemos que este padre era un hombre sabio. Ahora vamos a ver el hijo. El hijo era un hijo exigente e inconsciente. Pródigo en una sola palabra del griego significa disoluto. Y yo había oído esa palabra, pero yo mi manera de pensar yo la tenía por otra forma. Pero disoluto quiere decir que en el diccionario Webster dice que es uno carente de restricción y por ello es carente de freno, carente de dominio propio y carente de límites. Eso quiere ser disoluto. Y fue lo que hizo este joven, que ya no era tan joven, pero no era maduro. Nada más pidió sus bienes, no le importó si su papá tenía todo el dinero o no lo tenía, no le importó si lo dejaba con deudas, no le importó si lo dejaba en quiebra, no le importó nada, no le importó ni el dolor siquiera de irse, porque se fue lejos, no se quedó cerca, sino se fue lejos. Entonces el hijo tampoco no tenía valor de lo que tenía en su casa, no valoró a sus padres, no valoró lo que tenía como familia, no supo valorarlo y por eso se fue. En esta casa no le hacía falta absolutamente nada, pero dentro de él tenía un secreto, tenía un deseo, como muchos hijos. Y ahora en la casa de Dios, los hijos, jóvenes, que quieren conocer el mundo, que dicen, ay, pues allá tienen mucho fun, allá pues se están divirtiendo, y aquí en la iglesia pues que es aburrido, y que esto, que el otro. Entonces, este secreto que este muchacho tenía, se convirtió en una fantasía. Empezó a fantasear, a querer hacer y a querer gastar y tener cosas que estaban prohibidas para él, y fue y lo hizo, pero las consecuencias fueron desastrosas. Fueron muy desastrosas porque perdió todo y perdió hasta la dignidad. Aquí podemos ver que este muchacho era salvo, conocía a Dios, porque cuando volvió en sí, dijo,
casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Conocía la palabra, conocía que había un Dios y conocía las reglas. Toda persona que es israelita conoce la Torah, conoce los mandamientos, conoce los estatutos y los cumplen y los llevan casi a la perfección. Son dignos de admirar de que ellos hacen todas esas cosas que Dios ha dejado en su palabra. Pero este muchacho solamente quería dinero para divertirse, quería dinero para pues cumplir todos sus sueños, todas sus fantasías que él tenía, y no le importó irse lejos. Pues se fue lejos, porque no quería que lo vieran, no quería que lo estuvieran regañando, no quería que le estuvieran diciendo: mira, le voy a decir a tu papá lo que antes hacía, le voy a decir a tu papá que esto no, él dijo: me voy lejos. Y como el dicho ese que dice entre los parientes y el sol, entre más lejos mejor, y así fue, pensó, dijo: me voy lejos. Pero nunca contó en que su forma de vivir se le iba a acabar el dinero, se le iba a acabar lo que tenía. Entonces vemos que regresa a la casa, y el padre también fue una persona muy sabia, que no lo regañó, no le dijo: ya ves, te dije que si te ibas, que esto te iba a pasar, que te ibas a gastar todo el dinero. No le dijo nada, al contrario, se alegró. Fue y lo abrazó y le dijo a los criados que trajeran un vestido, que trajeran un anillo y que trajeran calzado. Entonces vamos a ver que también había un hijo que también con su actitud era un hijo pródigo. ¿Por qué? Porque estaba en la casa, y si nos dimos cuenta es que dijo: el padre les repartió. Al mismo tiempo que le repartió la herencia al hijo menor, se la dio al mayor. Y lo bonito de esto y la mala actitud del hijo mayor es que siempre al primogénito le toca doble en la cultura judía. El primogénito se lleva doble. La herencia se parte, pues si son 2 hijos, aquí se repartió en 3 partes. Las 2 partes fueron para el mayor y la otra fue para el menor. Entonces, y luego todavía no se fue, sino se quedó. O sea, no estaba ni gastando su herencia, no estaba gastando su dinero. ¿Por qué? Porque se quedó ahí en la casa. Entonces tenemos un hijo resentido, que no tenía razón por resentirse, porque tenía mucho, tenía más que el otro. Entonces aquí vamos a ver errores de papá. El error del papá fue de que no había comunicación entre ellos. Cuando cumplieron los 30 años, él ya tenía que haberles enseñado lo que es el negocio. ¿Se acuerdan que vimos el cabrito y el becerrito, de que son industriales, que son comerciantes, que tenían mucho ganado? Entonces este papá de este hijo pródigo era igual, tenía mucho, por eso mandó traer los becerros y el más gordotote para hacer fiesta para todos. Entonces, imaginen, no fue un becerro, fueron muchos los que mataron, porque eran bastantes los que estaban ahí. Entonces, este padre no tuvo la precaución de enseñarle a los 2 hijos el negocio, para que cuando ellos fueran con los ancianos y decirles: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, quería decir: con mi apellido, con mi nombre, estoy respaldando a mi hijo. Ustedes pueden hacer negocios con él, porque él ya tiene la madurez para invertir, para hacer negocios, para tratar con ustedes, y no los va a defraudar, porque mi apellido lo respalda. Entonces vemos que estos 2 ninguno salió, estuvieron allí. ¿Por qué? Eso fue error del papá, de que no los enseñó. Otro error es que nada más el grande trabajaba y el chico no trabajaba. ¿Por qué nos damos cuenta de que no trabajaba? Porque ¿dónde encontró trabajo más que cuidando marranos? ¿Por qué? Porque no sabía hacer nada. Ese fue otro error del padre también, de que no lo enseñó, no lo puso a trabajar. Siempre es menester de que los hijos trabajen, y más los hombres.
más los hombres son los que se les tiene que enseñar a trabajar. Ahora las mujeres también, porque los tiempos están difíciles, pero es solamente para apoyar al esposo, no es para suplir las necesidades del hogar. La mujer solamente es ayudar al marido, ayudar en lo que le hace falta. Y el hombre no tiene que pedir, decir, bueno, pues es que tú no trabajas, es que no me alcanza, es que tienes que hacer algo. No, mira, ¿sabes qué? Esta situación no nos alcanza el dinero. Si por un tiempo podemos hacer algo, si por un tiempo tú puedes ponerte a trabajar o algo que quieras hacer, es muy diferente a exigirle que trabaje para que ayude con las cosas de la casa, porque es obligación del hombre proveer la provisión y la protección. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó cuando este muchacho se fue, qué fue lo que perdió. Entonces vemos que en el Lucas 15:22, ahí dice que traigan, ¿verdad?, que el vestido y vestirlo, el anillo y el calzado. Bueno, entonces vestido, anillo y calzado, recibir estas tres cosas del Padre son muy necesarias para mantenernos dentro de la casa del Padre y vencer en la dimensión espiritual. O sea que ahora que nos haga permanecer aquí, en la casa del Padre. Ahora nos vamos a ir a lo espiritual, lo vamos a incluir. Vestido o vestiduras. Dice, las cosas pasan al hijo pródigo, las vestiduras que tenían estaban sucias. ¿Por qué? Porque trabajaban en un chiquero, trabajaban cuidando cerdos, y los cerdos son los animales más sucios que hay. Y no nada más eso, sino que representaba el pecado por todo lo que había hecho cuando se fue. No tenían las vestiduras de la casa. ¿Y cuáles son las vestiduras que tenemos en la casa? No vamos a buscar la escritura, nada más les voy a decir, ¿se acuerdan cuando Dios vistió a Adán y Eva? Cuando pecaron. Bueno, ¿qué pasó? Que dijo, es que nos escondimos porque estamos desnudos. Allí el pecado desnuda a la persona, le quita la protección de Dios. Entonces Dios los tuvo que vestir, Adán y Eva los vistió. La desnudez provoca culpa, la culpa provoca condenación. La condenación es del diablo y somete a la cárcel espiritual. ¿Alguna vez se han soñado desnudos? ¿Sabe qué significa eso? Que nuestras vestiduras están algo sucias. Adán y Eva cuando pecaron, ellos siempre habían estado desnudos, pero nunca se habían dado cuenta hasta que pecaron. Se dieron cuenta de su desnudez. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová resplandecía sobre ellos, que no los dejaba ver su desnudez. Entonces se quitó la cobertura de Dios en Adán y Eva y se miraban desnudos. Así es que hay que cuidar nuestras vestiduras, de que estén limpias. En Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropa de salvación y me ha vuelto en un manto de justicia, como el novio se engalana con una corona y la novia se adorna con joyas. Eso es lo que representa las vestiduras de Dios para nosotros. Está cayendo como copitos. No sé si lo vieron ustedes, pero yo sí. Ok, las vestiduras de Dios funcionan en tres áreas. Una es en la esfera terrenal. El hombre, Dios lo ha cubierto por medio del Espíritu Santo y con la unción unge a los hombres. ¿Para qué? Para que los mismos hombres cubran a otros hombres. Los hombres que están afuera, que están en pecado, traerlos a los pies del Señor y con la unción, con la cobertura que nosotros tenemos, los pastores, cubrirlos y traerlos al reino de Dios. La segunda es la esfera celestial de Dios. Dios es quien la ha diseñado y la ha establecido para que se use y así el diablo no tenga poder sobre los hombres. La tercera es la esfera espiritual del diablo. El diablo anda detrás de todo aquel que no tiene cobertura porque es más fácil que sus dardos golpeen el cuerpo y el alma de la persona. ¿Cuánta gente hay afuera? En vicios, enfermos, derrotados, porque son presa fácil para Satanás. Y a veces nosotros decimos,
¿cómo es Dios? A pesar de las cosas que están pasando en el mundo, nosotros estamos bien. ¿Por qué? Por a causa de esa cobertura que tenemos de Dios. Entonces vemos que son en tres partes: en lo terrenal, en lo espiritual y en lo celestial. En Zacarías 3:1 dice: entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás, que estaba a su derecha para acusarlo. Cuando se tienen las vestiduras sucias o estamos sin vestiduras, Satanás empieza a lanzar ataques de acusación. ¿A quién el enemigo lo ha acusado? Amén. Todos los días, yo creo, ¿verdad? Bueno, entonces por eso es que todos los días tenemos que revestirnos con esa unción, con esa vestidura, tenerla siempre limpia, lo más limpia que se pueda, para que el enemigo no lance sus ataques. Entonces a Josué le dieron ropas de gala, ropas de fiesta, que fue lo que hizo el padre al hijo. Dijo: traigan el mejor vestido y vístanlo. ¿Por qué? Porque le estaba quitando la ropa de pecado, le estaba quitando las ropas sucias de todo lo que había hecho, y ya lo estaba reinstalando al reino de Dios, con las vestiduras de la casa, con la cobertura que daba el padre a sus hijos. Qué precioso, ¿verdad? Hermoso lo que Dios hace, que no importa que nosotros estemos fallemos, porque estamos en un mundo donde hay tanto ataque y fallamos. Entonces vemos allí que el Señor proveyó para todas esas cosas, y entonces dio las vestiduras. Y así como nos vestimos cada mañana, Dios quiere que nos vistamos con esas vestiduras espirituales, con esas vestiduras de santidad, con esa vestidura de misericordia, con las vestiduras de todo lo bueno que es Dios. Entonces, otra cosa que también le dio fue un anillo. Dijo que le pusieran un anillo en su mano. Los anillos en la mano, cuando se está usando correctamente, vamos a saber para qué sirve el anillo. Esto significa de parte del reino de Dios que hay anillos, y de parte de las tinieblas también hay anillos de autoridad. Los anillos de autoridad de las tinieblas: el anillo que usaba Jezabel para sellar decretos en contra del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de Jezabel, verdad? Dice entonces, en Primera de Reyes 21:8 les dice: y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello, y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabú. Los anillos son usados como sellos de autoridad. En aquellos tiempos era costumbre sellaban decretos que hacían los reyes de Egipto, decretos o cartas. Había un sello donde, en vez de poner firma, le ponían el sello de la casa donde pertenecía, y iban a salir esas cartas. Entonces, si vemos que Jezabel, que ahora es una potestad, es una potestad que está en contra de la iglesia del Señor, usaba esos anillos. Entonces, más que nada, nosotros tenemos que usar el anillo que Dios nos ha dado. Entonces, los anillos sirven para decretar algo en contra de alguna persona o institución. Los anillos, como sellos, son como marcas del poder que Dios le ha entregado a la iglesia. Y los sellos también denotaban la influencia. También en el libro de Proverbios hay una escritura muy preciosa que cuando una mujer se va a casar, ella dice: ponme como sello en su corazón, márcame como sello. La mujer así debe de ser para el hombre, estar marcada en el corazón del hombre y ser la mujer de Proverbios, porque es la ayuda idónea que Dios quiere para cada uno de ellos. Entonces los sellos tienen mucha importancia en nuestras manos. A José también Faraón le dio un anillo para ejercer autoridad sobre Egipto. La autoridad es dada al tener el anillo, para que al declarar algo de parte de Dios sea confirmado con la autoridad especial y celestial. ¿Se acuerda que miramos de que tenemos un llamado, que tenemos dones, que tenemos cosas que Dios nos ha dado? Entonces todo esto sirve para usarlo y pelear en contra del enemigo, en contra de las cosas que vienen a nuestras vidas. Entonces
Dios nos da vestiduras, nos da anillos para que nosotros con nuestra boca podamos hacer decretos. ¿A quién le gusta hacer decretos? A mí me encanta hacer decretos. Me encanta hacer decretos y ahora voy a usar este anillo porque no sabía. Y fíjense que hace mucho tiempo, cuando yo estuve en otra iglesia, yo fui muy rebelde con el Señor. Y no se necesita salir usted de la iglesia para ser pródigo. Yo era pródiga en ese tiempo porque yo me rebelé mucho al Señor. No quería hacer muchas cosas que Dios me mandaba hacer. Entonces me vine a dar cuenta de que yo era una hija pródiga. Porque el Señor me habló y me dijo, ¿cómo quieres que te bendiga? ¿Cómo quieres tener tú ser efectiva en las cosas que estás haciendo? ¿Cómo quieres que tus oraciones tengan poder? Si no, dice, mira tu mano, dice, ¿qué tienes tu mano? Le dije, pues ¿cuál? Dijo, por la izquierda. Dijo, ¿qué tienes? Pues nada, le dije, no más dedos, no tengo nada. Dice, muchas veces, dijo, yo he querido poner un anillo de compromiso contigo y tú no me has dejado. Tú no has querido aceptar el compromiso conmigo para que yo pueda respaldarte en todas las áreas de tu vida. Y el anillo es el poder, la autoridad que Dios nos da. Entonces yo entendí de que yo tenía que ser hija pródiga, tenía que creerle a Dios y dejarle que me pusiera ese anillo de compromiso. Y yo me comprometí con el Señor y le dije, Señor, desde este día yo voy a trabajar para ti. Me guste o no me guste lo que estoy haciendo, lo que me manden a hacer, le dije, lo voy a hacer. Y voy a permanecer en tu casa, voy a permanecer en tus caminos. ¿Por qué? Porque ese anillo me va a recordar el compromiso que estoy haciendo contigo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Ponernos ese sello de comprometernos con todas las cosas que implican aquí en la iglesia, afuera, en sus casas, a los trabajos, a donde quiera que andemos, ese anillo va a tener que ser usado. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a poder venir aquí a hacer lo que quiera. Usted se va a recordar, no, si yo tengo unas vestiduras celestiales, tengo un anillo que me da poder de autoridad. Y decirle a las personas, ¿sabes qué? Aquí tú no tienes parte de suerte. Y te me vas. Miras esto, ahora sí le va a decir, miras esto, aquí hay un anillo que el Señor me dio cuando me comprometí a Él para recibir poder y autoridad. Así es que la autoridad aquí soy yo. Vamos, fuera. Bien fácil, ¿verdad? Pero cuando no lo sabemos, nos va como feria. Bueno, entonces todo creyente tenemos que tener cobertura. Tenemos que vestirnos con el anillo de la autoridad y esas dos cosas usadas son poderosísimas. Son poderosas. ¿Por qué? Porque Mateo 16:19 dice, yo te daré las llaves del reino y de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y lo dicho y sellado no puede ser revocado. ¿Se acuerdan que me estoy acordando ahorita en Apocalipsis, cuando Juan vio el rollo con los 7 sellos y que empezó a llorar y que dijo, se buscó en el cielo y en la tierra y no se encontró a nadie digno de desatar, de quitar esos sellos? ¿Por qué? Porque lo que ya está sellado y dicho no se puede revocar. Lo que ya Dios estableció, lo que Dios dijo, nadie lo puede revocar. Pero había uno que sí era digno. Había uno que con su sangre hizo posible la redención de la tierra y pudo quitar esos sellos que nos traían la salvación. Entonces tenemos también las llaves para abrir el cielo y desatar bendiciones. También tenemos que usar eso también, usar esas llaves que Dios nos dio. Y solamente las personas llenas del Espíritu Santo son las personas que pueden hacer eso, porque también hubo hombres que quisieron hacer y decir en el nombre de Jesucristo que predica Pablo, te ordeno que te vayas. Y los demonios conocen, saben quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. Entonces, ¿qué le contestaron? A Pablo lo conocemos y a Jesús también lo conocemos. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que los demonios creen en Dios y hasta tiempo. Lo conocieron, si estuvieron ahí arriba, fueron echados fuera. Bueno, entonces tenemos que usar los anillos de autoridad y de poder.
para que el enemigo no siga haciendo de las suyas en nuestras vidas. En Lucas 9:1 también el Señor dijo, reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Hermana Blanco, esta escritura es para usted. Lucas 9:1, reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todo demonio y para sanar enfermedades. Su don que usted tiene. Amén. Gloria al Señor. En Lucas 10:17-19 dice, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él le dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará. Así es que a usar ese anillo, ¿en qué forma? ¿En qué? En los ataques a nuestras finanzas, en los ataques a la familia que trae divisiones, en pleitos, en ataques a nuestra salud para traer enfermedades, ataques en la congregación para traer problemas y divisiones. Pues ya tenemos conocimiento de que tenemos las vestiduras y que tenemos el anillo para que al mirar estas cosas echarlas fuera. Ahora vamos a ver el calzado en los pies. También así les dijo, ¿verdad? Que le trajeron la vestidura, el anillo y también que le pusieran las sandalias en sus pies. Las sandalias en los pies significan esto. Vamos a ver, Marcos 6:8-9 y dice, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis 2 túnicas. En Efesios 6:15 dice, y que esto está hablando de la armadura de Dios. En Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Si primeramente entendemos el significado espiritual de caminar descalzos, entenderemos el valor de calzar nuestros pies. En el libro de Ruth, allí se nos enseña que cuando alguien tenía que redimir a alguien, en señal de que se había hecho ese pacto, se quitaban las sandalias y se la daban. ¿Sí se acuerdan? No, vamos a ver. Ruth 4:7 dice, había desde antaño la costumbre en Israel tocante a la redención y las transacciones que para dar vigencia a cualquier asunto uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esto servía de testimonio en Israel. Antes en Israel, en caso de rescate o de cambio para dar fuerza al contrato, también había la costumbre de quitarse la sandalia y dársela a otro. Esta era la manera de testificar para ellos. Estar descalzo tenía que ver con un asunto de redención, es decir, de compra y traspaso de tierras. Servía para confirmar cualquier negocio, para traspasar tierras, para traspasar propiedades. Se quitaban la sandalia y tenía un valor incalculable esa sandalia, era un testimonio, era como una firma o como un sello, pero no todos tenían sello para sellar, entonces con una sandalia lo daban. En Deuteronomio 25:10 dice, y en Israel se llamará la casa de la sandalia quitada. El que se queda sin sandalias pierde la tierra o traspasa la tierra al otro que recibe la sandalia. Y eso lo podían hacerlo, pero se quedaban sin nada. Entonces vemos que Boaz, eso hizo cuando redimió a Ruth. Eso dice, en el libro de Ruth, ahí se nos enseña de que él tomó 10 hombres ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Entonces dijo el pariente más cercano, Noemí volvió de la tierra de Moab, tienes que vender la parte de la tierra que pertenece a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte diciendo, compra en presencia de los que están aquí sentados, en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir, redime. Si no, dímelo para que yo lo sepa y yo redimiré a Ruth. Entonces lo hizo, ¿verdad? Porque el otro no quiso quitarle la parte que les correspondía a sus hijos. Y podemos pensar que tal vez que no quiso redimir tenía menos que vos tenía más, era riquísimo, pero ya era un plan de Dios que eso pasara.
Entonces, el traspaso de tierra significa que tus pies pisarán otros territorios y otras dimensiones espirituales. Si nos quitamos las sandalias de la presta del Evangelio, ya no vamos a caminar en la dimensión espiritual, sino en la dimensión de oscuridad, de tinieblas. El hijo pródigo, el diablo le había quitado sus sandalias, o sea, andaba descalzo, le conquistó todo, le quitó las tierras, le quitó lo espiritual, le quitó la dignidad, le quitó todo. Entonces, cuando el enemigo ha quitado todas esas cosas a las personas, solamente es el padre el único que puede volver a traer a los hijos a la casa. Entonces, por eso es importante el calzado, pero tenemos que quitarnos el calzado de hijos pródigos. El calzado que nos llevó al pecado, el calzado que nos lleva a derrochar lo que es nuestra herencia espiritual. Entonces el padre, ahora estamos hablando del hijo pródigo, el padre lo trasladó de la dimensión espiritual de oscuridad a otra vez, lo reintegró otra vez a la casa, y por eso es que se le dio el calzado. También una cosa que quiero decir es que cuando este joven reaccionó y dijo, pero si cuánta comida hay en la casa de mi padre, que los jornaleros comen mejor que yo, y empezó a decir, me levantaré y volveré y le diré a mi padre. Empezó a hacer un discurso en su mente. ¿Por qué? Porque no había comunicación entre ellos dos. El padre se la pasó trabajando, que ni siquiera lo mandó a trabajar. Siquiera no lo puso a trabajar. Entonces eso fue un error que vemos del padre de este hijo pródigo, de que no tuvo muchos valores, bastantes, muchos, lo podemos ver, que fue responsable, que fue el proveedor de su casa, que era la cabeza, que era la autoridad, que él todo lo hacía. Hay hombres que se encargan de todo, de proveer para la casa, de pagar todos los biles que hay en la casa, de proveer la comida. Y si ustedes no han conocido un hombre, yo sí conocí al mío. Mi papá nunca supo de pagar ningún recibo de luz, de agua, de contribuciones, de absolutamente de nada, ni siquiera ir a comprar la despensa, porque mi papá la tenía, él la traía. Mi papá fue, yo creo, casi como este señor, pero también tuvo sus errores. También tuvo sus errores como este hombre. En comunicación no, porque sí nos daba mucha atención a nosotros, sus hijos. Ahora que se viene el día de Pascua, de resurrección, él nunca nos llevaba al parque porque decía, va a estar lleno, ustedes no se van a poder pasear, no se van a poder divertir. Lo que él hacía, que pedía un día de su trabajo, de no ir, nos hacían una bolsota así de sándwiches, nos compraba fruta, llevábamos fruta, nos íbamos todo el día al parque, ¿te acuerdas? Todo un día nos lo dedicaba a nosotros solas. Mi mamá no iba, nomás él iba con nosotros y decía, ahora sí, todo el parque para ustedes solas. Y nos divertíamos. Era precioso cuando estábamos en el columpio a decirle, mírame papi, mírame qué alto estoy volando. Era precioso decirle, mira, no tengo miedo de subirme aquí. ¿Cuánto padre ahora no le está dando tiempo a sus hijos? Muchos, bastantes. Y los hijos teníamos tanto que hablar con el padre. Yo hablé mucho con el mío. Eso sí, tuve yo el privilegio de hablar bastante con él, de decirle todo lo que sentía, que después me decía no, a pesar de que me decía que no iba a salir, y a pesar de que decía, ay, ya vienes otra vez, le decía, ¿pero por qué no puedo hacer estas cosas? Es que mira esto y esto y esto. Hasta me cambió el apellido. De tanto que yo iba, me cambió el apellido y me dijo, tú no eres Ibarra, tú eres Contreras. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque en todo me llevas la contra. Nada quieres acatar, pero sí lo hacía, porque el no de él era no. No había manera de decir, rogarle, nos podíamos tirar al suelo, podíamos cortarnos las venas, y él su no lo cambiaba. No lo cambiaba, no había rabieta de nadie de que pudiera hacer cambiar su no.
Y así está la palabra de Dios cuando nos ha dado ese poder, esa autoridad. Las sandalias entramos a una dimensión santa, a una dimensión poderosa, a una dimensión que es la que debemos de tener siempre. Pero ha pasado de que no se nos ha enseñado. Yo estoy aprendiendo mucho en este último tiempo y le doy gracias a Dios porque me gusta estudiar, me gusta, le decía a él, ya no quiero estudiar porque entre más le saco más y más y más y más y más y no me va a alcanzar el tiempo, pero es precioso lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces Dios, ¿qué es lo que quiere? Que no seamos hijos pródigos aquí en la casa, sino que seamos hijos obedientes, que cumplamos con todas las cosas que Dios quiere que hagamos aquí y seamos lo mejor para Él. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria al Señor.